Me rehúso a seguir creyendo que vamos a seguir siendo un país de tercer mundo. Yo creo que sí podemos ser un país de primer mundo si nos proponemos dos cosas importantísimas como ciudadanos de este país. De primero, les quiero dar las buenas noches. Aquí estoy presente. Me ausenté unos días de transmitir porque hemos estado ocupados haciendo varias cosas, entonces no he podido transmitir como usualmente lo hago. Como les repito, y lo estoy poniendo ahí en mi título de este en vivo que estoy haciendo el día de hoy, es que me rehúso en pensar de que sigamos siendo un país de tercer mundo. Nos podemos transformar en un país de primer mundo, pero si todos los guatemaltecos de bien nos ponemos de acuerdo, porque eso es un tema que deberíamos de resolver todos los guatemaltecos. Buenas noches, recuérdense, mi nombre es Miguel Balcells. Gracias por estar pendientes. Lorena, Lizeth, ¿qué tal están? Buenas noches, gracias por estarse conectando. Miren, 6 quetzales invertimos nosotros los guatemaltecos indirectamente en la niñez y en la juventud guatemalteca todos los días para que se alimenten. Digo yo, invertimos nosotros los guatemaltecos porque esos 6 quetzales vienen del gobierno central e invierte esa cantidad de 6 quetzales por cada niño, por cada adolescente que va a las escuelas públicas de este país. Y todavía tengo mis serias dudas si les llega ese mal alimento a todos los niños de las escuelas. Yo tengo mis serias dudas. Vamos a entrar a conceptualizar esta situación. Esto viene de un programa social que viene de varios años atrás. Yamatei lo subió de 3 quetzales a 6 quetzales, para mí totalmente insuficiente para lo que realmente se dan los problemas de alimentación y la baja alimentación de nuestros niños que van a estudiar a las escuelas públicas. Ahí es donde vienen las comparaciones y los absurdos con respecto a esos programas sociales que yo diría que sí deberían, ese específicamente debería de existir en algún tiempo, pero realmente empleando buenos recursos, buena cantidad de dinero en nuestros niños. Por ahí ya muchos han estado hablando de esto y está la información que a un preso, que aproximadamente son 19,000, 20,000 presos que hay en el país, reciben mejor alimentación que un niño que va a estudiar a la escuela. Parece que, sin él parece, esa alimentación o ese plato o el presupuesto diario para un preso son 30 quetzales versus los niños que son el futuro, el presente, el futuro del país, pues tienen que ser mejor alimentados porque van a estudiar. Me cae mal hacer estas comparaciones, pero por ejemplo, en El Salvador, el presidente Bukele dijo que a los presos que tienen las cárceles de máxima seguridad no van a recibir proteína. ¿Qué quiere decir? No van a dar ni un pedazo de pollo, ni un pedazo de carne, hasta que cada salvadoreño en todo el territorio de El Salvador, por lo menos una vez al día, tenga la capacidad para poder comer proteína en las mesas de su casa. Y ahí es donde creo que tenemos que encauzar nuestra mentalidad, porque imagínense ustedes, yo en algún momento hice el cálculo
de agarrar el presupuesto del Congreso de la República y dividirlo dentro de 160 diputados. Fíjense que cada diputado al año a nosotros nos cuesta en promedio 7 millones de quetzales. Cada uno de esos diputados, los 160 diputados que están en el Congreso de la República, cada uno de esos inútiles y malos políticos nos cuesta a nosotros 7 millones de quetzales. ¿Por qué 7 millones de quetzales al año? Porque se les paga su salario, que ahora se lo quieren aumentar, se le pagan sus secretarias, se le pagan sus asesores, se les pagan sus champurradas, su café, su teléfono, su seguro de gastos médicos, su computadora y todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Y aparte, en el Congreso de la República hay un exceso de empleados que no corresponde en realidad a lo que realmente produce políticamente el Congreso de la República. Ahí es donde vienen esas contradicciones. ¿Qué otra contradicción? ¿Cuánto nos cuesta el presidente de la República al año? Son millones de quetzales. En un país en donde miramos que a un niño que tiene deficiencia alimenticia, que nosotros le estamos proveyendo de una educación pública malísima y aparte solo se emplean 6 quetzales para su alimentación. O sea, eso no tiene lógica. Tener al segundo presidente mejor pagado de Latinoamérica, el primero está el de Uruguay, pero no podemos comparar los índices económicos, sociales, educativos de Uruguay con los de Guatemala. O sea, son cosas totalmente distintas, porque las políticas públicas en Uruguay, en Chile, en El Salvador ahora son diferentes y son beneficiosas a los pueblos. Y esos países se están encaminando a salir del subdesarrollo y convertirse en países de primer mundo. La pregunta aquí es por qué los guatemaltecos nos negamos ese propósito para poder ser un país de primer mundo. Nosotros ahora somos un país de quinto mundo. Ya ni hablemos del tercero, yo creo que ya pasamos a cuarto, quinto, sexto mundo. Si bien es cierto, esto es un tema que viene desde hace 35 años, porque todos los gobiernos que hemos tenido han sido corruptos. Los congresos de la República no han actuado en función de los beneficios de la población. Entonces, díganme ustedes cuál creen que es el tope para que nosotros realmente transformemos nuestra forma en la línea que vamos ahorita, que no salimos, porque no tenemos carreteras, no tenemos puertos, no tenemos aeropuertos, y aquí les vuelvo a decir, este no es un problema que se empezó a gestar desde hace un año que tomó posesión Bernardo Arévalo. Eso lo vamos a admitir, pero tampoco nosotros podemos consentir que un presidente con su equipo de gobierno, que ya sabía dónde iban, que si se están metiendo a ligas mayores de esta política corrupta, ellos tenían que saber a lo que iban. Y todo esto, año con año, elección tras elección, se sigue aplazando. O sea, se sigue estirando ese tiempo. Hoy tuve que hacer casi las 3 horas de camino para poder ir a una audiencia a los tribunales. Y esto fue en el perímetro de la ciudad de Guatemala y en la ciudad de Guatemala. Gracias a Dios llegué a tiempo, pude participar en la audiencia, pero me di cuenta de la actitud y la resiliencia que tenemos los guatemaltecos ante esta situación de ser un país de tercer mundo. ¿Por qué? Porque en el tráfico, viendo ese caos que genera las camionetas extraurbanas que siguen cometiendo imprudencias, le tiran las camionetas a todo el mundo, van con sobrecarga de pasajeros, entran a toda velocidad, rebasan por la derecha, se pasan a la izquierda, un caos tremendo. Pero ahí miramos a la generalidad de los que van en sus vehículos particulares cediendo el paso,
De verdad, yo me puse a pensar hoy y me percaté que realmente casi no estábamos bocinando los que íbamos en el tráfico. Obviamente siempre existe esa imprudencia, ese empoderamiento negativo que tienen muchos en el tráfico que no ceden a las luces de los pidevías, incluyendo los motoristas. Ellos creen que no tienen la obligación de dar paso y entonces ahí están los motoristas y se da todo ese caos. Pero fíjense que observé dos cosas cotidianas de lo que realmente es la esencia y la naturaleza de nosotros los guatemaltecos. Pasé a echar combustible a una gasolinera y vi algunos transportistas de camioncitos medianos, vi gente en sus motocicletas parando en la gasolinera y fíjense que me di cuenta que ninguno llevaba mala actitud. Los de los camioncitos se iban hablando, los compañeros, el custodio, que lamentablemente tienen que llevar un custodio por la inseguridad, pero la gente estaba hablando, se estaba sonriendo. Los gasolineros también atendiendo a las personas con una buena actitud. Y yo me puse a pensar, ¿qué nos hace falta a los guatemaltecos para que realmente potencialicemos esa actitud que tenemos nosotros los guatemaltecos, a pesar de que no tenemos las condiciones adecuadas para que nos desarrollemos como país y como sociedad? Y les voy a decir algo que les digo siempre: el problema es la clase política. El problema que tenemos nosotros los guatemaltecos es la clase política. Tenemos un presidente que heredó los males que vienen desde hace 35 años, que le heredó desde Vinicio Cerezo hasta Alejandro Yamatei, sin exclusión alguna. No ha habido un solo buen presidente desde 1986. Y eso lo tenemos que reconocer absolutamente todos. Porque si hubiéramos tenido un solo buen presidente, uno solo, hubiese sido suficiente para que realmente Guatemala hubiese accionado, hubiera empezado a generar ese cambio para que realmente nos convirtiéramos en un país de primer mundo. Y la gente a veces se ríe cuando yo les digo, miren, es que nosotros sí podemos ser un país de primer mundo. Han habido países como, por ejemplo, Singapur, que es más pequeño que El Salvador y es una economía pujante. El Salvador va por esa vía. Ahorita vi unos videos que hubo una reunión de empresarios y empresas familiares grandes en El Salvador que escogieron como sede El Salvador, y de verdad da gusto o da envidia escuchar, por ejemplo, a uno de los empresarios aquí del pollo que le va a decir al presidente de El Salvador y le va a agradecer que su empresa o su grupo de empresas se está logrando desarrollar mejor que en Guatemala y Honduras. Y le dice el presidente de El Salvador que le agradece que haya logrado empezar a sentar las bases de las condiciones para que las empresas se desarrollen en El Salvador. Vendrá el discurso de los izquierdistas a decir, no, es que la solución no es el empresariado, que la oligarquía y todas esas pendejadas que dice la gente de la izquierda, pero en realidad lo que necesitamos nosotros es que la iniciativa privada, la empresa privada, pequeña a grande, trabaje a manos libres para otorgar empleos y que la generación de esos empleos empiecen a arreglar nuestros problemas sociales. Pero tenemos ese problema que se llama actual clase política. Y si nosotros no empezamos a generar el cambio dentro de nuestra mente, dentro de nuestro imaginario, estamos condenados a seguir en este círculo vicioso del no progreso, que a pesar de todo, por ahí miraba una entrevista que le hicieron a un banco semiestatal
al gerente de un banco semiestatal, en donde él decía que Guatemala tiene los índices macroeconómicos, estabilidad cambiaria, tiene una inflación controlada. Excelente, excelente que se reconozca eso. Pero imagínense si en este país nosotros tuviéramos supercarreteras, que las podemos tener porque hay dinero en paleta para poder hacer carreteras, que funcionaran los puertos, que funcionaran bien los aeropuertos como debería de ser. Nosotros ya no seguiríamos condenados a esta pobreza. Y el gobierno actual se sigue quejando. Yo de verdad dije, bueno, posiblemente este año pase algo, pero ahora el mismo presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, en un noticiero hace 1 o 2 días, en una entrevista, dice que externa su preocupación porque el gobierno de Bernardo Arévalo no ha levantado los eventos ni siquiera para limpiar cunetas de las carreteras. ¿Y eso qué quiere decir? Ya va a venir el invierno y van a pasar cosas tremendas. Es cierto, en el gobierno de Yamatei también pasaba, en el gobierno de Jimmy Morales pasaba, en el gobierno de Arzú, de Ramiro de León, de Otto Pérez, de todos, siempre pasaba. Nunca nadie hizo su trabajo como tenía que ser. Pero díganme ustedes, con el dinero que se tiene, con el presupuesto que se tiene, ¿por qué no hacen cuadrillas como antes, las de los picopitos con asfalto, con niveladoras, con piochas, y que den medio kilómetro a 90,000 quetzales por lo menos para que tapen los hoyos y limpien las cunetas? ¿Por qué hablo de los 90,000 quetzales? Porque son contratos de baja cuantía, hasta 90,000 que lo permite la ley de contrataciones, y yo estoy seguro que lograrían por lo menos arreglar los baches de aquí a la costa sur, de aquí al suroccidente, de aquí a las 2 fronteras con El Salvador. Sí se podría hacer. El problema es que tenemos un presidente que es huevón y que tiene un grupo de ministros que son ineptos, que no sabían realmente a lo que venían. Yo no sé si están robando, yo no sé si hay corrupción. A mí se me ocurre que sí existe y persiste la corrupción. Hay un exceso de burocracia. Hoy acabo de ver un acuerdo ministerial, en donde el futuro fracaso de ministro de Comunicaciones nombró una comisión para los puertos. O sea, va a nombrar a un comisionado o a un encargado de una unidad portuaria, no sé cómo es que se llama. ¿Y eso qué significa, mis estimados amigos? Otro sueldo más, otros vehículos más, otros secretarios más, otras secretarias, otros 029 para que asesoren al inepto que van a poner en esa comisión. Les vuelvo a repetir, el tope para nuestro desarrollo se llama actual clase política. Los tenemos que eliminar de tajo. Imagínense la condena que tenemos nosotros, que ahora ya se leen en las noticias que Sandra Torres recuperó la UNE. Esa es la gran noticia de estos medios de comunicación. Nos vuelven a poner a Sandra Torres enfrente. Imagínense esa condena. Ya no tarda en salir Suri Ríos a empezar a hablar de los problemas del país y la vamos a tener de candidata en el futuro. Ya tenemos a los Arzú otra vez ahí con esa maldición de seguir escuchando el apellido Arzú cuando vemos todos los males que nos dejó heredados Álvaro Arzú en la ciudad de Guatemala, incluyendo un error y un mal que se llama Ricardo Quiñones. Es una herencia de Álvaro Arzú. Y entonces ya no salimos de esto, pues. Esa es nuestra condena. Si seguimos así, vamos a seguir teniendo a niños mal alimentados con 6 quetzales al día. Imagínense eso. Vamos a seguir teniendo las cárceles controladas por los mareros. ¿Qué es de difícil eso?
¿Qué es de difícil que el ministro de Gobernación, en lugar de irse a poner esos toldos cerca de las zonas rojas, que está bien, pero yo le hago una sugerencia al ministro de Gobernación: vaya a todos los centros comerciales de la ciudad de Guatemala y del interior del país, ponga agentes encubiertos y empiece a hacer seguimiento a todos los narcos que llegan a hacer cambios, depósitos a todos los bancos que hay en los centros comerciales y que van a hacer sus compras. Si uno los mira, ¿por qué ustedes no tienen la capacidad de hacerlo? Es simplemente porque la burocracia es lenta. Es simplemente porque la actual clase política no quiere ver más allá de sus narices y lo que quieren es tener su comodidad de la burocracia, tener su carro, tener sus secretarias, todo pagado por nosotros. Entonces, la otra reflexión, la otra cosa que vi, hoy fui a reparar mis zapatos que me gustan mucho, pero tienen un defecto en la suela, y entonces fui a una reparación de zapatos, ahí por donde queda mi oficina, y entré, y esta es una reparación o sea, hacen ruedos de pantalones, arreglan camisas, etcétera, etcétera. Es una sastrería, pero que también tienen arreglos de bolsas, de maletas y de zapatos, pero no esas de cadena, ¿verdad? Hay unas muy bonitas que son algo caras y que son buenas empresas, pero son caras. Y entonces entré a esta tienda muy tradicional. Y a mí me gusta mucho la música salsa, y cuando entro al lugar estaban escuchando salsa y habían como 3 o 4 sastres de edad mediana a tercera edad. Habían un par de mujeres también ahí y los vi animados trabajando en esa sastrería, en esa reparación de zapatos. Me atendió muy bien, me imagino que tal vez era el propietario, pero vi la actitud de esos 5 o 6 guatemaltecos que estaban en esa sastrería y talabartería, pero otra vez, eso fue al final de la tarde, y otra vez me vino el sentimiento, digo, por la gran diabla, de verdad, con la actitud, con la forma de trabajar de los guatemaltecos, ¿por qué no logramos ser un país de primer mundo? Y les vuelvo a repetir, son esas personas vulgares, mediocres. Como no los conozco en persona, pero me imagino que han de ser hasta malolientes. Todos los diputados, todos esos ministros, el mismo presidente han de ser malolientes. Son personas que no dignifican realmente el valor que tenemos nosotros los guatemaltecos. Y entonces dije, hay que hablar de esto otra vez, hay que poner el dedo en la llaga. Y por último, me quiero referir a Nery Ramos, que es el presidente del Congreso de la República. Lo cacharon a Nery Ramos siendo una pieza más de personas cuestionadas del crimen organizado. Lo cacharon. Ex director de la Policía Nacional Civil, apadrinado ahí aparentemente por la gente anterior al sistema que tenían montado el gobierno de Estados Unidos anterior, complacientes con ese tipo de gente que realmente tienen un ascenso político, económico dudoso, totalmente. Y yo lo estaba escuchando en una entrevista que le hicieron hace como 2 o 3 días y estaba diciendo ¿qué fue lo que pasó con él? Lo cacharon un par de periodistas que yo comparto algunas cosas con esos periodistas, pero yo creo que hacen bien su trabajo de investigación, y lograron ver que el presidente del Congreso se movía en una camioneta marca Chevrolet Tajo de reciente modelo, blindada, blanca,
Y se pusieron a investigar de quién era esta camioneta, porque no era el carro oficial del Congreso de la República para el presidente del Congreso. Y resultan hacer todas las conexiones y llegan que esta empresa que es la dueña, que por cierto el representante legal es un guardaespaldas, que es lo mismo que hacen todos los políticos mafiosos, todos los que están metidos en el crimen organizado, que ponen a sus guardaespaldas y choferes como representantes legales. Pero resulta que esta camioneta es de una empresa que tiene vínculos con una persona que está ligada con un desfalco en el crédito hipotecario nacional y está ligada a temas de narcotráfico. Entonces viene el presidente y cuando lo cuestionan en esta entrevista dice, ay, es que yo estoy tan ocupado con la investidura, por decirlo así, no me recuerdo si lo dijo así, que yo no me pongo a investigar a qué carro me subo. ¿Ustedes creen eso? Aquí lo que yo quiero decir es que todos, porque Nery Ramos lo tienen catalogado como una persona que está manejando la agenda bajo los intereses de la bancada de Semilla, que son otros delincuentes, así como Alan Rodríguez, Álvaro Arzú, hijo, todos esos, Sandra Jovel, también son delincuentes, los de Semilla también son delincuentes. Eso no se pierdan ustedes con eso, lo que pasa es de que cada quien maneja sus intereses. Y Nery Ramos tiene un asesor que es el que tiene el vínculo directamente, pero Nery Ramos lo sabe, con esta persona que es totalmente cuestionada y está manejando corrupción, está manejando tráficos de influencia. Él dice que no está de acuerdo al aumento de los salarios de los diputados, pero lo agendó para discutirlo en el Pleno del Congreso. Si él tuviera un discurso coherente y que fuera real, no hubiera pasado lo del salario, porque él es el presidente de la Junta Directiva. Él tiene la potestad de ver qué se agenda o qué no se agenda. Y se aprobaron el aumento del salario los congresistas, ahora lo están volviendo a insistir, pero no nos perdamos con eso. Si el mayor negocio de Nery Ramos y los diputados de Semilla y los otros delincuentes fue el presupuesto general de la nación, que lo llevaron a 148 mil millones de quetzales, y hace 3 semanas nos metieron un aumento de 4 mil millones de quetzales. Y para todo esto, para darle una comida a los niños de este país de 6 quetzales. Díganme si eso no es una contradicción. Díganme si eso no es suficiente para no creer en cualquier político de este país. ¿Qué tenemos que hacer? Anímense. ¿Quién levanta la mano para participar en política? Eso es lo que tenemos que hacer, porque lamentablemente tenemos que meternos al ámbito, al aro de la política. Y eso es haciendo política, pero hay políticos buenos, hay políticos malos, hay aspirantes a políticos, y yo quiero que le llegue el mensaje a todos los ciudadanos de este país que van a ir a votar otra vez dentro de 3 años, dentro de 2 años y medio. Por favor, mis amigos, por favor, mis amigas, ya no voten por emociones, ya no voten a los que juegan con su pobreza cada 4 años, por esa lámina, por esa bicicleta, por esa licuadora. Ya no voten por eso, porque eso no nos va a sacar de la pobreza. Si ese intercambio de esos regalos de plástico, esos malos regalos, fuera la fórmula para que todos saliéramos de la pobreza en este país, desde hace 35 años ya hubiéramos salido de esa pobreza. Muchas gracias por su atención, gracias por los mensajes, se los agradezco un montón. No les ofrezco leerlos porque no tengo mis lentes puestos y hoy me hicieron la sugerencia aquí en mi casa que no utilizara los anteojos, entonces no puedo leer los mensajes porque no leo en corto. Tengo muy buena vista de largo, pero no leo en corto. Por favor, reflexionen en lo que yo les estoy diciendo. El tope
para que nosotros no seamos un país de primer mundo, se llama clase política. Miremos qué pasó en Argentina, miremos qué pasó en El Salvador, miremos qué pasó inclusive con el propio presidente Trump. Hay que pegarle a ese estadio de políticos para que nosotros realmente salgamos de la pobreza y que Guatemala sea el triple, el cuádruple, 100 veces mejor de lo que somos ahorita. Recuérdense, mi nombre es Miguel Balcells y mi lema es démosle la vuelta a Guate. Que pasen feliz noche y estamos hasta la próxima. Adiós.